Yo llegué a la prisión de las Islas Marías entre el 94 y el 95 más o menos. La colonia penitenciaria era una cárcel muy curiosa. Esto porque toda la operación del penal se deriva de la certeza que ningún reo podía escapar, al menos no vivo. Así que partiendo del principio, toda esta seguridad del centro se manejaba de una manera completamente diferente a cualquier otra prisión. Al ser un lugar tan viejo y estar prácticamente a mitad de la nada, pues era de esperarse que tuviera un montón de leyendas extrañas. Y ciertamente se decían bastantes cosas, pero a mí solo me constan tres. Son las únicas de las que yo puedo dar testimonio que se ocurrían y que no se trataban solo de habladurías. La primera experiencia peculiar que tuve ocurrió una tarde-noche mientras realizábamos trabajos. Estábamos varios presos y de pronto empezamos a escuchar que alguien estaba cantando. Yo era de los más nuevos. Di la vuelta extrañado y tratando de averiguar de dónde provenía aquella voz. Era una voz masculina bastante bien afinada y estaba acompañada por una guitarra. Nunca había escuchado la canción que cantaban, pero eso era lo de menos. Lo que a mí me pareció extraño fue que todos los demás parecían ignorar el misterioso ruido. Uno de los presos me dijo que no prestara atención, que ese fantasma se ponía a cantar al menos una vez por semana. Yo ya tenía varios meses y jamás lo había escuchado. El preso me dijo que lo que ocurría era que el fantasma siempre se aparecía en lugares diferentes. Al esfumarse el último rayo de sol, se pararon los trabajos y todos volvimos adentro. Pasaron varias semanas antes de que se volviera a escuchar de la nada y a la distancia un hombre que se pusiera a cantar y a tocar la guitarra. Yo pregunté entre los reclusos si alguien de casualidad sabía que se escondía detrás de ese fantasma. Nadie supo darme respuesta. Algunos decían una cosa, otros decían otra. En lo que la mayoría estaba de acuerdo es que trataba del fantasma de un preso que había muerto ahí. Él en vida había sido una especie de músico ranchero. Se contaba que siempre andaba con guitarra y le gustaba entretener a sus compañeros cantando. Al principio dije que las Islas Marías no eran un centro penitencial ordinario. Para empezar, no había muros rodeando las islas, o algunas familias se les permitía ser presos por voluntad propia, con tal de permanecer cerca de su pariente. Pero hay otro detalle, que al momento que fui trasladado fue lo que más me llamó la atención. Es que pude ver un edificio religioso, una iglesia, como lo quieran llamar. En el punto más alto del cerro, una cruz. No sabría explicarles por qué, pero aquello me hizo sentir diferente. No me sentía como cuando había estado en Lecumberri. Claramente seguía preso y me quedaban muchos años, pero no me sentía mal. Hago mención de todo esto porque en una ocasión, mientras trabajaba, yo estaba moviendo algo de un lugar a otro, y en el trayecto pasé por enfrente del edificio religioso. Otros presos estaban pintando las puertas y pues estaban abiertas. Y al voltearme para saludar a un amigo que estaba pintando, vi que en el interior habían dos personas, ambas de espaldas y parecían como si estuvieran platicando o rezando. En otra ocasión, de noche se escucharon pasos por uno de los pasillos. Estos pasos se fueron acercando hacia donde yo me encontraba. Sonaban cada vez más cerca, hasta que pude ver un par de sombras que pasaron de largo y el sonido de los pasos se alejó con las sombras. Pues resulta que 1 o 2 años antes de que yo fuera trasladado a las Islas Marías, los restos de un cura habían sido enterrados en el panteón de ese lugar. Eso se había hecho así por petición del mismo sacerdote. Él, mientras había estado preso, se hizo de un amigo que murió asesinado por otros presos, entonces el cura pidió ser enterrado junto a su amigo. Varios reclusos ya habían reportado ver a un cura y acompañado de otra persona, y también algunos habían presenciado esas sombras que hacían ruido al pasearse por el complejo. Y como esto comenzó a ocurrir luego después de que el cadáver del cura fuera puesto en el cementerio, se asumió que se trataba de él y de su amigo. Esos dos no eran los únicos fantasmas de vez en cuando que se podían ver al caer la noche. Nunca se acercaban, solo se quedaban parados en la costa, como mirando hacia adentro, vigilando al pendiente de que nadie intentara huir nadando.